Muy buena la Amarok, ¿eh? Muy, pero muy buena, ¿eh? ¿Le hiciste vos, Nachito, a la entrevista? Muy bien, ¿eh? Bueno, no, entonces después pueden ir a Escobar y averiguar cuánto sale la Amarok. Che, ya están con nosotros los dos candidatos que habíamos anunciado. Está Agustín Rossi, está Patricia Munier. Son los candidatos que, por lo menos Agustín Rossi largó ya desde el año pasado, que tiene decidido a ser parte de esta puja electoral. Y creo que ha pasado tanto de las últimas veces, y empiezo a ver un poco el archivo de las últimas entrevistas que he realizado con Agustín Rossi. Yo estoy seguro que en un año ha cambiado tanto el panorama a hoy que aparece Cristina en escena política nacional, donde va la madre de todas las batallas, se va a dirimir en provincia de Buenos Aires, y hay mucha expectativa de cómo puede... voy a utilizar un término noventoso o de la política neoliberal. ¿Cómo derrama también en las provincias esa expectativa que se va a dirimir en la dialéctica discursiva nacional, en los medios nacionales, y donde lo tiene como protagonista Cristina? Porque Agustín Rossi iba más allá de Cristina como candidato a diputado nacional. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Patricia. ¿Cómo estás? Gracias, ¿Bien? muy bien. Muy bien. ¿Cuánta expectativa? ¿Lo tienen por lo menos medido cómo puede el efecto que puede tener Cristina presentándose en provincia de Buenos Aires como candidata? No medido cuantitativamente, pero sí la opinión es favorable. Es claramente que para todos aquellos candidatos que en las distintas provincias expresamos su pensamiento o reconocemos su liderazgo, que como en el caso nuestro, que también nos llamamos Unidad Ciudadana aquí en la provincia de Santa Fe, la presencia de ella como candidata seguramente es un impulso, ¿no? En la provincia de Buenos Aires estaba claro que no había otro candidato que midiese tanto como Cristina, pero yo creo que en el resto del país, sin duda que esa presencia se corporiza, hace más corpulento lo que nosotros le venimos a plantear a los santafesinos, porque de alguna manera la figura de Cristina corporiza la esperanza de millones de argentinos, ¿no? La esperanza de volver a estar mejor, que es nunca mejor puesto esa consigna, ¿no? Esa sensación de muchos argentinos de que se puede estar mejor de lo que se está ahora, y me parece que eso es claramente positivo. El debate es ese, a ver cómo se estaba antes del 10 de diciembre de 2015 y cómo se está ahora, porque me parece que es la frase que más generó en alguna entrevista que le hicieron en C5N. A ver, yo quiero que le pregunten a los argentinos cómo están viviendo hoy. Ese es el debate de fondo, cómo vive hoy la calidad de vida de los santafesinos, de los entrerrianos, de los ciudadanos de Neuquén, de La Pampa, de Tierra del Fuego. Ese es el panorama, digamos, que se va a dar justamente de esta elección. Si es así, va a ser de polarización. Bueno, Unidad Ciudadana lo que intenta es que las historias de vida de los ciudadanos de a pie ocupen un lugar en la campaña electoral, ocupen un lugar en la agenda de la política, porque si no, a veces la agenda de la política se ocupa de una cantidad de temas que no influyen en la vida diaria y en la vida cotidiana de los argentinos. Obviamente que cuando uno recoge la historia cotidiana de los argentinos, hay una inmediata comparación sobre cómo se estaba antes. Si antes con tu sueldo llegabas a fin de mes, era una cosa. Si con el mismo sueldo ahora no solamente no llegas a fin de mes, sino que tenés que tarjetear los últimos días del mes para comprar alimentos. Cuando ya no podés pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, te vas a sacar un crédito personal, pagás la tarjeta de crédito y resolvés el problema por 90 días, porque en 90 días tenés la tarjeta más el crédito. Y bueno, claramente que está la pregunta que vos decís, pero nosotros tenemos santafesinos que no tienen trabajo y no llegan a fin de mes, santafesinos que no tienen trabajo, que les está haciendo muy difícil encontrarlo, y mientras no lo encuentran no están haciendo las 4 comidas diarias, los comerciantes que la ecuación aumento de tarifas y baja de ventas termina con las persianas bajas, y la industria que a veces tiene que enfrentarse a situaciones de importación indiscriminada. Entonces tenemos una situación difícil en Santa Fe. Y sí, nosotros cuando decimos
tenemos que tener un debate sobre la realidad. La pregunta tiene que ver fundamentalmente con que necesariamente uno tiene que saber dónde está parado, porque la elección intermedia, ¿qué significa? Es una hermosa oportunidad para juzgar al gobierno. Si vos crees que el gobierno está bien, va en buen camino y te benefició, bueno, seguramente emitirás un voto positivo. Ahora, si vos crees que el gobierno va en camino negativo y que el gobierno por el otro lado te perjudicó, bueno, lo lógico, lo real es que emitas un voto de censura para que el gobierno advierta que está haciendo las cosas no para el bien del conjunto de los argentinos, sino para algunos. En provincia de Buenos Aires hoy se llegó a un acuerdo después de 7 meses. 7 meses duros, donde partían la pantalla en medios nacionales y decían Mario Vidal contra Baradel. Al final hubo plata, había plata, 27% es el... 27.5. A ver, ¿cómo se toma eso en términos, bueno, la lectura política que haces de esta situación como dirigente sindical? Bueno, es indudable que hubo un empecinamiento de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también del gobierno nacional de no dar el brazo a torcer en una paritaria que debió haber sido como en otras provincias. Lo que pasa es que puntualmente ahí hubo una provocación constante hacia el colectivo docente en general y hacia los dirigentes gremiales en particular. Tanta provocación hay de parte del gobierno nacional que se dice que el reemplazante de Bullrich a raíz de su candidatura es el ministro Finocchiaro, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, el ministro que descontó los días de paro, el ministro que buscó los voluntarios, el ministro que amenazó a los dirigentes. El ministro más duro, digamos, dentro de... Claro, es una provocación. Evidentemente no hay ninguna intención de diálogo y de llegar a consensos más que este tipo de consensos y de acuerdos paritarios que son fruto, obviamente, de movilizaciones, de paros, de lucha y demás, ¿no? Y esta situación, yo me parece que una vez lo hemos hablado con vos, es la estrategia que tiene Macri y en las provincias de hablarle al núcleo duro. Bueno, el gobierno tiene un problema, no puede hablar de economía, porque no tiene noticias buenas, no tiene ninguna noticia positiva para darle a los argentinos. Entonces el gobierno intenta que el debate sea un debate de características políticas, ¿no? Y en ese debate de característica política intenta consolidar su núcleo duro, y a ese núcleo duro lo consolida con acciones políticas. Reprime una movilización, lo reprimió a los docentes cuando pusieron la escuela itinerante, reprimió el otro día en la ciudad de Buenos Aires, descuestan los días de paro, son duros contra los dirigentes sindicales, bueno, contra los inmigrantes, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con el posicionamiento político, del gobierno. Por eso la propuesta de Unidad Ciudadana tiene que ver fundamentalmente con tratar de escaparse de ese debate falso que plantea el gobierno y tratar de poner en el centro de la escena qué es lo que le pasa a la gente. Porque si alguien no llega a fin de mes, la responsabilidad nuestra es decirle cómo va a llegar a fin de mes. Si alguien no tiene trabajo, la responsabilidad nuestra es decirle, bueno, che, ¿qué vamos a hacer para que tengas trabajo? Porque si no, después aparecen las historias más crueles. Yo contaba en la conferencia de prensa. El domingo estaba en San Lorenzo, en la ciudad de San Lorenzo, en el Campo de la Gloria, el lugar donde se desarrolló la batalla de San Lorenzo. Se me acerca un matrimonio con un chico con una capacidad diferente, con una discapacidad notoria, porque estaban en silla de ruedas, inclusive no solamente no podía mover las piernas, sino que le complicaba mucho el movimiento de sus brazos y demás. Y me dice, me sacaron la pensión por discapacidad porque tenía un auto modelo 96. ¿Escuchaste lo que te digo? Tenía un auto hace 20 años y le sacaron la pensión. Bueno, hoy retrocedieron por otro error. Retrocedieron sobre estas cuestiones. Bueno, pero de todavía que van a anular justamente la decisión que habían tomado sobre las pensiones. Bueno, pero todavía no, todavía le pregunté, le digo, ¿y te la devolvieron? Todavía no, estoy haciendo el trámite. Entonces, primero te la sacan y después vos tenés que hacer el trámite para recuperar. Claro. ¿Viste? Es la diferencia entre obligatorio y universal. Universal es que vos sí está para todos, pero no es obligatorio. Es lo mismo que quieren hacer con el sistema de vacunación. Las vacunas son universales, pero no es obligatorio. Entonces, si es obligatorio, vos tenés que ir a ponerte esta vacuna. Si es universal, queda en manos de uno
que va o no va. Entonces, esas son las cosas que realmente Ahora, duelen ¿cómo y hacen? que realmente son bastante crueles. ¿Cómo ¿no? hacen para diferenciarse de las otras dos listas que van a ser parte de la interna? Va a ser Rodenas, que lanzó su sector claramente identificado con los senadores, con un sector sindical, sobre todo liderado por UPCN. Digamos, ¿cómo hacen para liderar un proceso de oposición clara y diferenciación de esos, o Pablo Diver, que va a estar también en otra lista más? ¿Cómo hacen para diferenciarse en el discurso sin herir susceptibilidades para ir todos juntos después? Porque ese es el error que ha tenido el justicialismo en los últimos tiempos. Llegan a internas tan feroces que después te ha pasado a vos como candidato a gobernador en 2 oportunidades. En la que gané. Sí, en la que perdí, después sacamos más votos. Tenés razón. así que mis ¿cómo votos... eso? Nosotros decimos claramente que Unidad Ciudadana es la lista del kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. No modificamos de ninguna manera ningún discurso. Somos kirchneristas, creemos absolutamente en los 12 años de gobierno y de todos los logros durante los gobiernos de Néstor y Cristina, y cuando decimos queremos volver al futuro, queremos tener futuro, decimos volver a tener lo que se perdió, digamos, porque lo que vos planteás del tema de los errores, nosotros estamos convencidos que no son errores. Son convencimientos por parte del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional está absolutamente convencido, lo dijo un funcionario claramente alguna vez, se acostumbraron a tener esto y aquello, se acostumbraron a tener derechos y no era una vida real. Yo creo que ellos están convencidos. Permitirse suspender el subsidio por discapacidad a un discapacitado y decir, bueno, total pueden ir a trabajar, me parece que no pasa por un error o por una cuestión de ahorrar dinero en un presupuesto, sino por un convencimiento de que ese discapacitado no tiene derechos. Y lo mismo con los jubilados, y lo mismo con los trabajadores, y lo mismo con una serie con un montón de colectivos que hoy son vulnerables de por sí, pero que están más vulnerados que nunca, ¿no? En el tema de los trabajadores, bueno, lo vemos todos los días. Pero, a ver, ¿cuál va a ser la estrategia que van a tener ustedes para, si ese domingo ganan las internas, el lunes ya estén todos trabajando juntos y sin caras largas? Porque es difícil la derrota. El tema es la derrota sumado a que yo no me quiero sacar la foto yo no me quiero sacar, esa cuestión ya te pasó. No, bueno, lo primero que queremos decir, que como decía Patricia recién, nosotros nos tratamos de definir por nosotros mismos y preferimos calificarnos a nosotros o definirnos qué es lo que somos nosotros antes que definirnos por opiniones sobre terceros, más cuando los terceros son contrincantes dentro del mismo partido político. Nosotros somos una propuesta política que intenta representar las historias de vida de la gente común, del ciudadano de a pie. Somos claramente opositores al modelo económico neoliberal. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos punto de vinculación con el macrismo. Reconocemos, como decía Patricia, el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, y en el caso mío estoy orgulloso de haber participado en los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, que yo creo que el tiempo que suele tener la virtud de poner las cosas en su lugar, va a poner claramente en su lugar como, a mi criterio, los gobiernos que más han hecho en beneficio del conjunto de la población de los últimos 50 años. Por lo demás, yo presupongo que todos los que aceptamos participar dentro de una primaria, aceptamos las reglas de juego y después trabajaremos todo conjunto. Ese fue el espíritu que tuvo el Congreso del Partido cuando decidió armar un único frente. Por ejemplo, ¿lo hablaste 24. Con Rodenas cuando ya se formalizó la candidatura de Rodenas, eso? No lo hablé, pero porque no me la encontré, digamos, ¿no? Ni tampoco creo que sea el motivo. Yo parto de la base, al menos es mi idea, es nuestra idea. Nosotros impulsamos claramente que vayamos todos dentro de un mismo frente, impulsamos que haya primarias. Somos el partido más democrático de la provincia, poco lo dicen, digamos, ¿no? Porque somos el único partido que todos los que quisieron inscribir se pudieron inscribir sin problema. Y repartimos nuestras candidaturas por el sistema DON sin piso. Que hay otros partidos que tienen DON, pero tienen piso. Así que me parece que lo que tenemos que hacer es
es hacer claramente eso. Nosotros no vamos a gastar energía en ninguna disputa o ningún cruce verbal que tenga que ver con los posicionamientos internos. Nos parece que cuando yo hoy salí de Rosario y todos los noticieros de la mañana de Rosario hablaban de una distribuidora de Sancor, de productos lácteos de Sancor, digamos, ¿no?, que cerraba su puerta, que los trabajadores fueron y encontraron las puertas cerradas. Entonces son nuevos rosarinos, santafesinos que se quedan sin trabajo, nuevas familias que están con angustia. La verdad que discutir de eso, cuando ayer te aumentaron la nafta y el gasoil, que te repercute en toda la cadena, cuando cadena. ves que todos los productos básicos que integran la canasta alimentaria, todos los productos de limpieza han sufrido antes de este aumento de la nafta entre un 10 y un 15% de reacomodamiento de precios, pensando solamente en el aguinaldo, y que el gobierno mira cruzado de brazos viendo cómo se aumentan los precios. Me parece que la energía tiene que estar puesta en confrontar con este modelo económico neoliberal y poner todo el esfuerzo para ponerle freno a Macri, ¿no? Gracias, Agustín. No, muchas gracias a ustedes. Patricia, muchas gracias. Gracias a vos.